El hombre golpeaba con fuerza a su perrito, hasta que el perrito perdió el conocimiento. Luego, el dueño lo arrojó a un lado del camino. Por suerte, fue encontrado por un abuelo y su nieto que pasaban por allí. El abuelo reconoció que era un pastor belga. Susurró: el dueño del perro es alguien sin educación, que disfruta maltratando la vida. El niño rogó al abuelo que se llevara al perro a casa. Dijo: solo quiero compartir una comida con él. Así que, llevaron al perro a casa. Pero el perrito no tenía fuerzas ni para comer. El niño temía que muriera. Mientras tanto, el abuelo le preparaba caldo de carne. El abuelo le dijo al niño: el perrito necesita no solo comida, sino también amor. Entonces, el niño le hizo un collar de hojas al perrito, rezando para que el Dios de la vida lo protegiera. Milagrosamente, el perrito realmente recuperó su salud. El abuelo comprendió que no era mérito del collar, sino del cuidado atento de su nieto, pero aún así bromeó: yo también quiero un collar así. Le pusieron al perrito el nombre de Patch. La llegada de Patch trajo mucha alegría al abuelo y al niño, pero el abuelo era ya mayor, y su salud empeoraba cada día. El abuelo y el niño se sostenían vendiendo leche. No pasó mucho tiempo hasta que el abuelo ya no pudo levantarse. No podían seguir repartiendo leche. Ambos se preocuparon por el futuro, para que el abuelo mejorara pronto. El niño también le regaló un collar. Sin embargo, el casero vino a cobrar la renta. El niño le entregó todo el dinero que tenía y prometió pagar pronto el resto. Sadly, patience is one virtue I do not possess. Patch miraba todo lo que sucedía a su alrededor. A la mañana siguiente, Patch despertó al niño que dormía. Luego saltó al carro de leche. Quería ayudar a venderla. El niño se puso muy contento. Con la ayuda de Patch, podía seguir repartiendo la leche. Patch trabajaba con mucho empeño. Los transeúntes amables también ayudaban a empujar el carro. Con la ayuda de Patch, pronto terminaron de entregar toda la leche. Cada vez que terminaban, el niño iba a ver la escultura en la plaza. Era obra del famoso pintor Rubens, y también el ídolo de su madre. Esa pintura era un recuerdo que su madre le había dejado. Un pintor que pasaba por allí notó al niño, y comenzaron a charlar animadamente. La diferencia de edad no fue un obstáculo para su comunicación. Al pintor le agradó mucho el niño. Al enterarse de que al niño también le gustaba pintar, decidió llevarlo a ver las obras de Rubens, pero solo nobles y personas famosas podían entrar allí. El pintor dijo: el niño es mi amigo. Así, el niño pudo entrar a la iglesia que tanto soñaba. La magnificencia del lugar lo intimidó un poco. Se escondió en un rincón para observar. Justo cuando el sacerdote corría la cortina, Patch irrumpió arrastrando el carro. La caja de donaciones se volcó. El sacerdote pensó que querían robar el dinero y se lanzó furioso hacia ellos. El niño no tuvo más remedio que escapar con Patch. Apenas habían salido, apareció otro problema. El dueño original de Patch llegó. Quería recuperar a Patch frente al demonio que tenía delante. Patch no paraba de ladrar. El niño comprendió lo que quería Patch, así que le dijo que escapara de inmediato. El hombre se enfureció. Sacó un cuchillo para castigar al niño. El pintor apareció a tiempo y golpeó el cuchillo de su mano. El hombre tomó un machete cercano y lo lanzó contra el pintor. En un momento crítico, Patch saltó y derribó al hombre en las escaleras. El hombre perdió el conocimiento. Para compensar la decepción del niño, el pintor lo llevó a su casa para mostrarle su colección. El niño quedó fascinado frente a un autorretrato. El pintor le explicó: fue hecho por un estudiante talentoso, pero debido a su origen humilde, no llegó a ser un gran pintor. Este mundo está lleno de intereses y prejuicios. El valor de un artista muchas veces depende de su origen, no de su talento. Por la presión de su condición social, el pintor no pudo ayudarlo. Después, desapareció. Este suceso dejó al pintor lleno de culpa. El niño sacó sus propios dibujos, esperando recibir consejos. El pintor, al verlos, se sorprendió. Aunque algo descuidados, mostraban un talento enorme. Con un poco de entrenamiento, podrían convertirse en obras excelentes. El niño quería ayudar al pintor mientras aprendía a pintar. El pintor aceptó, pero pronto tendría que viajar lejos. Le indicó al niño que observara cuidadosamente todo a su alrededor. Los ojos son la mejor fuente de inspiración de un pintor. Después, el pintor se fue a Roma y estuvo fuera durante muchos años. Durante ese tiempo, el niño nunca olvidó los consejos del pintor. Se esforzó en mejorar su técnica, con la esperanza de que algún día pudiera convertirse en un artista como Rubens. Cuando el pintor regresó, el niño ya había crecido. Su técnica había mejorado con el tiempo, lo que dejó al pintor muy sorprendido. Entonces, le sugirió que empezara a aprender pintura al óleo, e incluso le regaló pinceles y pinturas. El chico no podía creerlo por un momento. Was it all for me?
tools of the trade for a fellow artist. Después, el pintor empezó a enseñarle cómo mezclar colores, y el chico pronto dominó el truco. Luego, el pintor quiso que participara en un concurso de pintura, pero el chico de repente se sintió inseguro, porque pensaba que no podía ganar. Is that my pupil speaking? The first step to winning is believing you can win. Rubens himself was older than you when he started. Really? Really? And did I forget to mention that the winner gets 1,000 silver francs and a scholarship to art school? Al escuchar 1,000 francos, el chico y Pachi se emocionaron de inmediato. Así podrían mejorar la vida del abuelo. El chico corrió emocionado hacia el bosque para contarle la noticia a su mejor amiga, y esa chica era la misma del cuadro del chico. Los dos crecieron juntos desde pequeños y siempre fueron inseparables. La chica solía posar para él, y el chico siempre buscaba formas de hacerla feliz. Con el paso del tiempo, entre ellos empezó a nacer un sentimiento especial, pero el padre de la chica se dio cuenta de que algo no iba bien. Entonces, le ordenó a su hija alejarse del chico, porque él era pobre y además soñaba con ser pintor. Pero la mayoría de los pintores ni siquiera podían comer bien. Aún así, la chica seguía escapándose para verlo y le llevaba galletas que ella misma horneaba para él y Pachi. El chico le regalaba sus nuevos cuadros a la chica y la llevaba al circo a ver espectáculos. Allí, una bruja les leyó el destino. Las estrellas indicaban que el chico llegaría a ser alguien grande y además, sus destinos ya estaban conectados. Después, la bruja le dio al chico un anillo y él se lo puso a la chica con sus propias manos. En ese momento, el chico no entendía lo que significaba. Solo pensaba que era un anillo bonito y que a la chica seguramente le encantaría. Luego, los dos cantaban y bailaban felices, tan felices que perdieron la noción del tiempo. Cuando despertaron de nuevo, el padre de la chica ya había llegado furioso y le gritó al chico. Papa, no, it was my fault. I'll deal with you later. You're thoughtless and irresponsible, Nello. Eloise is our life and I won't let you jeopardize that. You understand me? La chica recogió la pintura que el chico había dejado caer, y luego su padre se la llevó a la fuerza a casa. Desde entonces, el padre la mantuvo encerrada, y ya no les permitió volver a verse. Ese día, cuando el chico pasaba por la casa de la chica, el padre lo detuvo. Pensaba que sus cuadros eran muy malos, pero su esposa y su hija los adoraban. Entonces, sacó una moneda de plata valiosa para comprar el cuadro, pero el chico se negó. En el camino de regreso a casa, el chico empezó a arrepentirse un poco. Con esa moneda, su vida podría ser mejor, pero aún así, no podía vender aquel cuadro. Una relación pura y hermosa fue destruida por un padre lleno de prejuicios. La madre nunca entendió la decisión del padre, porque él también había sido un chico pobre. Anna, come on. You know where this is going. What if it did come to pass? Would that be so terrible? Nello is a fine, hard-working boy. He's an orphan. No girl can do better than to be happy, even if it means marrying a tinker's son like you were. I married you for love. I went against my father's wishes. And I didn't judge you because you were poor and had dreams. No. I had ambitions. This boy dreams of nothing but being an artist. What kind of future is that? Desde el punto de vista del padre, quizá no estaba equivocado, pero destruyó los recuerdos más preciosos de su hija. De repente, llegó el cumpleaños de la chica. El abuelo del chico le hizo una muñeca con sus propias manos, pero el chico dijo que no quería ir, porque no era una persona rica. Sin embargo, cuando el chico pasó frente a la casa de la chica, vio que ella estaba muy triste. El chico miró las galletas que ella le había dado, y finalmente decidió llevarle la muñeca. Subió por una escalera hasta la ventana de la chica. La chica se puso muy feliz al verlo. Nunca imaginaron que estar separados pudiera ser tan doloroso. El chico le dijo que iba a participar en un concurso de pintura y que cuando ganara el primer lugar, todo cambiaría. Después besó a la chica que tanto amaba, pero el chico no sabía que todo aquello lo haría caer en un abismo de oscuridad. Esa noche, el chico despertó por el ruido de afuera. El granero de la familia de la chica se estaba incendiando. El chico y su abuelo corrieron para ayudar a apagar el fuego, y el abuelo terminó cayéndose, pero ignoró las advertencias del chico, porque quería ayudar de cualquier forma. Al final lograron apagar el incendio. El padre vio la muñeca en los brazos de su hija, y creyó que el chico había provocado el incendio por venganza. I don't believe this. Are you responsible for this fire? You really think that Nello could do such a thing? People will go to any lengths for revenge. I was in bed when the fire started. Nello could never have done such a thing. On what grounds do you attack my grandson?
There you have it. There is your... El casero también estaba allí echando más leña al fuego. El hombre ni siquiera quiso escuchar las explicaciones del abuelo y el nieto, y destrozó la muñeca de un golpe. El abuelo entendió que ya no servía de nada seguir explicándose. Desde aquel día, nadie volvió a comprarles leche. Y lo peor de todo, fue que el abuelo murió por aquella caída. El chico perdió al único familiar que le quedaba, y lo único que el abuelo le dejó fue una carta de su madre. Muy pronto llegó el día del concurso de pintura. El chico preparó cuidadosamente su obra, pero aún así llegó tarde al lugar del concurso. Al principio, el jurado no quería hacer una excepción por él, hasta que vieron la impresionante obra del chico, y entonces decidieron darle una oportunidad. Por la noche, el casero volvió a cobrar el alquiler, pero el chico había gastado todo su dinero en el funeral de su abuelo. Él dijo que si ganaba el concurso, tendría dinero suficiente para pagar la renta, pero el casero no mostró ni un poco de compasión. Incluso dijo que el chico era tan ingenuo y tonto como su madre. My mother was a great woman. El casero le arrebató el cuadro que había dejado su madre y le advirtió que debía irse de allí antes de esa noche. Además, todas las cosas de la casa se quedarían como pago del alquiler. El chico perdió su hogar una vez más y solo pudo vagar por las calles junto a Patrache. El panadero dejó caer un trozo de pan justo cuando iba a recogerlo. Alguien volvió a pisarlo, pero aún así el chico recogió el pan y primero compartió la mitad con Patrache. Ese día iban a anunciar el resultado del concurso de pintura. El chico llegó a la iglesia con su última esperanza, y quien entregaría el premio era el pintor que le enseñó a dibujar. Cuando empezó el evento, el pintor estaba muy nervioso. Incluso quiso cederle el honor de entregar el premio a otra persona, pero el alcalde insistió en que fuera él quien lo hiciera. El pintor no tuvo más remedio que levantarse. Primero dijo que el chico y su madre eran grandes artistas, y que sin ellos, el mundo sería un lugar muy triste. El chico escuchaba todo eso muy feliz desde abajo. Después, revelaron la obra ganadora, y entonces todos descubrieron que el concurso ya era una herramienta política. El ganador ya había sido decidido desde el principio, y ese ganador era el hijo del alcalde. Además, el alcalde era el organizador del concurso. El pintor solo tenía un voto, y no podía cambiar el resultado final. El chico quedó completamente destrozado. Toda su esperanza desapareció, y ahora ya no tenía nada. Mientras caminaba por la universidad, Patrache pareció encontrar algo. Era una cartera, llena de monedas y billetes, y esa cartera pertenecía al padre de la chica. Él pensaba usar todos los ahorros de la familia para reparar el granero, pero perdió la cartera mientras buscaba obreros. El chico volvió a la casa de la chica y decidió devolver la cartera personalmente, para agradecerle. La madre de la chica quiso invitarlo a comer, pero el chico solo pidió un vaso de leche caliente para Patrache y le pidió a la madre de la chica que le dijera al padre que en realidad había sido Patrache quien encontró la cartera y esperaba que pudieran adoptarlo. La madre le pidió que esperara un momento, pero el chico aprovechó para irse en silencio, porque sabía que el padre de la chica no lo quería allí. Su último deseo era encontrarle un hogar a Patrache. Poco después regresó el padre de la chica, y se veía de muy mal humor. En ese momento vio a Patrache dentro de la casa, y enseguida quiso echarlo. La madre finalmente no pudo soportarlo más. Here's your money. Take it. Nello may never amount to much, but you're lucky he's such an honest boy. And that damn dog found it for you. Y justo entonces, la sirvienta reveló una verdad impactante. He didn't do it, sir. Nello didn't cause the fire. It was Master Stefan, sir. It was an accident, but he did it all the same. Incluso había amenazado al muchacho, diciéndole que si contaba la verdad, perdería su trabajo para siempre. Solo entonces el hombre entendió que siempre había juzgado mal al niño. Corrió rápidamente hasta donde vivía el pequeño, pero descubrió que ya no quedaba nadie allí. El niño ya no tenía hogar y solo podía caminar sin rumbo bajo la tormenta de nieve. Al final, Pachi encontró al niño en un rincón de la calle. Los dos entraron en secreto a la iglesia. El niño solo quería volver a ver una vez más las pinturas de Rubens. Abrió lentamente la cortina, pero descubrió que la iglesia estaba demasiado oscura y era imposible apreciar aquellas obras tan impresionantes. Así que el niño solo pudo calentarse con una vela, esperando a que amaneciera para contemplarlas mejor. Pero el frío dentro de la iglesia era mucho más fuerte de lo que imaginaba. El niño nunca logró esperar hasta el amanecer, y la vela terminó apagándose en la oscuridad. Entonces, un rayo de sol entró por la ventana, y las pinturas de Rubens comenzaron a iluminarse poco a poco. El niño abrió lentamente los ojos. Por fin estaba viendo la obra que tanto había soñado contemplar, y al mismo tiempo,
También vio al maestro Rubens ya fallecido. Él miró al niño y le dijo: I've taken a strong interest in your artistic career, Nello. But why didn't I win the art contest? You didn't want to just win, did you? No. You want to be accepted, Nello. To feel loved. What you want, all men seek. In 200 years from now, when people will admire our paintings, you really think anyone will remember that silly contest? Las palabras de Rubens le dieron al niño una gran enseñanza, y lo más sorprendente de todo era que conocía a la madre del niño. Mientras el pequeño seguía confundido, giró lentamente la cabeza y vio su propio cuerpo junto al de Pachi tirados en el suelo. De repente, la madre del niño apareció y él corrió de inmediato a abrazarla. Era una calidez que jamás había sentido antes. La familia de la niña organizó el funeral del niño y ninguno de ellos podía creer que el destino hubiera sido tan cruel con un niño tan bondadoso. Mientras tanto, el niño ya se había reencontrado con su madre y su abuelo, y desde el cielo observaban todo lo que ocurría. El niño también lamentaba lo corta que había sido su vida, pero en realidad, todo aquello solo había sido un sueño. El padre de la niña y el pintor lograron encontrarlo y salvarlo a tiempo, aunque el niño todavía recordaba todo lo que había visto en el cielo. Entonces le dijo al pintor el nombre de su madre, y fue ahí cuando el pintor finalmente comprendió que el niño al que tanto admiraba era en realidad su propio hijo. Para proteger la reputación del pintor, la madre nunca reveló hasta el día de su muerte que él era el verdadero padre del niño, porque si la gente descubría que el pintor había tenido un hijo con una mujer pobre, toda su vida quedaría destruida. Y solo en ese momento, el pintor entendió por fin cuánto había sufrido la madre del niño por amor.